Perfecto. ¿Sí? Bien. Si querés poner a grabar, Ahí puse a arrancamos. grabar. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a arrancar con la guía 8. Vamos a hacer un repaso de cómo viene esta guía. Fíjense, la guía arranca por QCD, así que acá ya nos metemos directamente con el lagrangiano de QCD, toda la parte de color. Y después ya en el ejercicio 4, bueno, acá que vuelve como a empezar la numeración, la parte electrodébil. Entonces después, que esto lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, QCD, la parte electrodébil, y una vez que eso ya lo tenemos más o menos visto y analizado y demás, ya empezamos a meternos un poco con las interacciones que nos permiten estas interacciones, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá tienen ejercicio 8 un montón de ejemplos que vamos a analizar al final de la guía de cuáles son permitidos, cuáles no, qué se conserva, qué no se conserva, cuáles son los diagramas de Feynman que podemos hacer para explicar los que sí, en principio, creemos que pueden darse. Así que esta es más o menos la idea de esta guía. Fíjense que la materia tiene 9 guías, así que estarán de última. Así que bueno, como decía, hoy vamos a ver la parte de QCD, así que arranquemos por ahí. Bueno, entonces arranquemos de lo que más o menos ya sabíamos y vamos a ir viendo cómo lo vamos analizando con lo que vimos en las últimas clases. Entonces, por un lado, QCD, sabemos que es una simetría de gauge, SU3, con lo cual tenemos 8 campos de gauge. Ahora bien, nosotros sabemos que los quarks tienen sabor y tenemos 6 tipos de quark. Entonces, si nosotros decimos que phi es el que describe al quark, voy a llamarlo acá, bueno, F de flavor en inglés, que es lo que se suele encontrar uno en los libros. Entonces va a ser F de 1 a 6, donde F puede ser U, D, C, F, T y B. Bien. Ahora bien, además de cada sabor del tipo de quark, cada quark tiene color. ¿Sí? Y vienen en 3 tipos de colores, que se suele decir RGB, de los 3 tipos de color. Entonces, ¿esto qué significa? Para que quede claro. Un quark U puede tener cualquiera de los 3 colores. ¿Sí? Entonces, podemos tener un quark UR, UG, UV, o lo mismo con el quark D. El quark D puede venir como de rojo, verde, azul. ¿Bien? Ahora bien, entonces, lo que tenemos es que cada sabor del quark lo podemos escribir como un triplete de color. ¿Sí? Entonces, cuando yo antes dije que tenía este phi F, en realidad en sí es un triplete, porque puede ser red, puede ser verde, o sea, rojo, verde o azul. ¿Bien? Donde cada uno de estos phi son espinores, o sea, de 4 por 1. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me queda el lagrangiano de QCD teniendo en cuenta eso? Bueno, va a ser la sumatoria desde 1 a 6, ¿sí? De phi techo y gamma mu de mu por phi menos un cuarto de g mu nu g mu nu. Esto acuérdense lo que vimos la clase pasada, bueno, hace 2 clases que lo vieron conmigo, de cómo obteníamos este lagrangiano. Acuérdense que en particular al final de la clase había mostrado por qué usábamos este término y cómo llegábamos a este término, el lagrangiano bien, de por qué es de esta manera. Así que si tienen dudas de por qué es así el término, vayan a esa clase. Entonces, este es el lagrangiano QCD con esta derivada covariante y cada uno, y los lambda A son las matrices de Gell-Mann, y como les dije, tenemos 8 matrices. Bien. Entonces, nosotros decimos, bueno, que este es el lagrangiano. Si nosotros hacemos la distributiva, ¿sí? De la derivada covariante, tenemos que este término se separa en 2 grandes términos, donde el primero es la parte cinemática o cinética, donde acá no hay una mezcla de color, y después acá tenemos las interacciones, ¿sí? Porque tenemos los campos a orden cubo, que tenemos phi a phi. Bien, entonces la idea de ahora sería, lo que les quiero mostrar es cómo son estas interacciones que tiene QCD. Entonces, primero que nada, hay que notar de que lambda 3 y lambda 8 son diagonales. ¿Sí? Entonces, como son diagonales, no va a haber una mezcla de color. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si esto en la guía, a ver, creo que en la guía esta está, o en una, no, en esta guía creo que no, pero en las anteriores, no, acá en esta guía no está, en las anteriores están definidas las 8 matrices de Gell-Mann. Así que vean en esa guía cómo son. Pero bueno, entonces, si queremos ver qué pasa para lambda 3, ¿sí? O sea, donde A es igual a 3. ¿Sí? Eso significa reemplazar acá en la lambda el 3. Entonces, este término, ¿sí? Va a ser menos g sobre 2. Yo quiero como que me sigan paso a paso como para entender cómo se lee. Entonces, menos g sobre 2, este es el triplete de color, digamos. Gamma mu, a mu
y acá tenemos la matriz lambda 3. Y acá, phi. Entonces, ahora hacemos así, empezamos a multiplicar y demás, y esto se reduce a dos términos. Menos g sobre 2 por phi rojo menos verde, verde. Bien. Entonces, creo que yo le decía de que no mezcla color. Entonces, ¿cómo son los diagramas de Feynman que uno puede interpretar de este término? Bueno, es este. Entra un rojo, sale un rojo, emite un gluón. Entra verde, sale verde, emite un gluón. Pero no cualquier gluón, ¿sí? O campo de Gauss, sino que es el que nosotros asociamos con el número 3, porque viene de lambda 3. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sería un término que sí mezcle color? Entonces, por ejemplo, veamos qué pasa con A igual a 1. Porque con A igual a 1, esta es la matriz lambda 1, hacen la cuenta y se dan estos dos términos. Dice que tenemos acá rojo-verde y acá verde-rojo. Entonces, esto lo que demuestra es, entra un verde, sale un rojo, emite un 1, un gluón tipo 1. Entra un rojo, sale un verde, emite un gluón tipo 1. ¿Bien? Ahora, fíjense que estos términos, si bien mezclan color, no mezclan sabor. ¿Sí? O sea, estamos en ambos casos hablando de un quark de un cierto sabor. Nosotros lo que estamos viendo acá son las interacciones de color. ¿Bien? ¿Hasta acá entonces alguna pregunta con esto? ¿Se entiende cómo primero hacer la cuenta con las matrices, cómo interpretarlo con el diagrama de Feynman? Esto es muy parecido a lo que ya venimos viendo. Bien. Entonces, si no hay duda, seguimos. Entonces, acá sí quiero que presten un poco de atención en esto que voy a contar, que es algo que vimos hace unas clases, pero por eso quiero como que ahora, si ya lo vieron en la guía anterior y demás, lo quede un poco más claro. Dijimos entonces que este es el lagrangiano QCD. Bien. Entonces, y que este lagrangiano es una simetría local de SU3. Acuérdense, SU3 de color. ¿Sí? Es la simetría local que tiene. Pero también lo que nosotros podemos ver es que tiene una simetría global, extra. ¿Sí? Yo puedo agarrar este phi, lo multiplico por e a la i alfa f, ¿sí? O sea que dependa del sabor, y es una simetría de la energía. Fíjense que, para tener bien en cuenta, que yo acá lo aclaré, esta fase es igual para todos los colores. ¿Sí? O sea, si yo digo que phi es un quark U, bueno, entonces cada color de ese quark U va a tener la misma fase. Pero eso no significa que tenga que ser para todos los sabores iguales. O sea, en principio esta fase puede ser distinta para cada sabor. ¿Sí? Pero cuando yo defino una fase para un dado sabor, tiene que ser igual para todos los colores. ¿Bien? Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros decíamos que tenemos una fase global, ¿sí?, de este tipo, eso implicaba que se conserve una carga. Y entonces, como este lagrangiano es invariante de esta fase global, y que es independiente para cada sabor, significa que la cantidad de partículas o quarks menos antiquarks se van a conservar. Pero esto es de cada sabor por separado. ¿Sí? Por eso yo acá le puse la F. Entonces, repito, como esta fase puede ser distinta para cada sabor, significa que la cantidad de quarks menos antiquarks de cada sabor se va a conservar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Nadie me está contestando, pero asumo que sí. Bueno. Ok, está bien. Esto que puse acá es que si esta condición de que puede ser distinta para cada sabor no se cumple, eso significa que la fase tiene que ser igual para todos los sabores. Entonces, si ese fuese el caso, lo que se conservaría es la suma de todos los quarks menos todos los antiquarks. ¿Bien? Pero como eso no pasa, se va a conservar por separado. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que por esa simetría que tiene el lagrangiano, y eso implica esta conservación de cantidad de quarks menos antiquarks, uno puede ahora volver, para lo que vimos desde las primeras guías, y reinterpretar al que nosotros llamamos isospin y extrañeza. Y decir, bueno, entonces podemos ver que el isospin y la extrañeza en realidad son mezclas de estas cantidades conservadas. Y trabajando un poco sobre eso, van a llegar y se van a dar cuenta bastante fácil que el isospin no es otra cosa que la cantidad, o este número, ¿sí? O sea, la cantidad que hay de quarks U menos anti-U menos cantidad de quarks D menos anti-D. ¿Sí? Esto se puede escribir de otra manera, así como U menos D menos anti-U menos anti-D. Porque en el fondo es eso lo que veíamos con el isospin.
En el fondo, cuando nosotros decíamos, bueno, es más uno, más un medio, menos un medio y demás, lo que estamos haciendo era ver qué cantidad de U y D tengo en el barión. ¿Sí? Y con extrañeza es lo mismo, es por cómo nosotros definimos la extrañeza en su momento, es menos la cantidad de quarks S menos anti-S. ¿Sí? Porque la extrañeza no es otra cosa que decir si hay quarks S o no. No es más que eso. Entonces, esto ténganlo presente porque a veces sirve decir, ok, esas cosas que nosotros al principio, o históricamente, se dijo, bueno, que hay una cantidad conservada, y decimos que se conserva y listo. Después esto lo podemos recuperar de una forma mucho más formal, con todo este punto de vista de lagrangianos y la simetría que le pedimos que cumpla. Y bueno, entonces acá lo que puse es que si agregamos términos de masa de esta forma, el lagrangiano seguiría teniendo la simetría de fase global. Bien. Pero nosotros decimos, bueno, queremos agregar términos de masa, bueno, en principio no sería un inconveniente en cuanto a la simetría. ¿Bien? Bueno, entonces, acá ahora vengo ya, empiezo a explicar como unos ejemplos. Esto que explicaste acá. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, muy bien. Sigamos. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo le digo, bueno, analicemos el proceso U anti U a D anti D. Bueno, acá lo que puedo decir es, bueno, empiezo, como yo sé que se conservan las cantidades de partículas menos antipartículas por separado, pues decir, bueno, a ver, se conserva la cantidad de U menos anti-U. Bueno, al principio eso me daría 0, al final 0, y como el otro quark que hay en la reacción, el quark D, bueno, me fijo, ¿qué pasa con el D? Y bueno, lo mismo, me da 0 y 0. O sea, ambas se conservan en el proceso. O sea que debería ocurrir. ¿Cuál es un diagrama que puedo encontrarme para explicar ese proceso? Bueno, este diagrama. ¿Sí? Que simplemente unir el U con el anti-U, esto me da un gluón, y este gluón me crea un D anti-D. ¿Bien? Fíjense que esto viene de los términos que les mostré más arriba. Y acá un comentario, ¿sí? Porque, de vuelta, fíjense que yo cuando les mostré acá arriba estos vértices posibles, yo acá dije, bueno, acá tenemos que cambia el color y me da un gluón de tipo 1. Bueno, acá voy a tener de tipo 1, tipo 2, ¿sí? O sea, hasta 8, voy a tener 8 tipos de gluones. Pero nosotros en sí, cuando después ya analicemos a nivel de interacciones, no nos va a importar qué gluón va a ser, porque el U puede ser rojo, verde, azul, va a ser cualquiera de los tres, y el gluón que va a emitir, bueno, va a ser el que le corresponda. Pero como no aporta demasiado analizar a ese nivel, nosotros solamente lo vamos a ver o sea, en este sentido. ¿Sí? ¿Cuáles son los sabores de los quarks? Y si emite un gluón o qué es lo que emite. ¿Bien? Bien, entonces ahora, volviendo un poco al lagrangiano. Si este es el lagrangiano que hicimos en el QCD, lo que podemos ver acá es eh, qué pasa si no tienen masa. Entonces, si no tienen masa, nosotros podemos decir, bueno, defino ahora acá un multiplete y agrupo todos los sabores de los quarks en un multiplete. Fin. Fíjense acá, phi es para cada sabor, ¿sí? O sea, este phi está asociado a cada sabor. Yo ahora voy a definir un phi que agrupe a todos los sabores. Si yo hago eso, entonces ahora el lagrangiano va a quedar escrito de esta manera. Ya no tengo más una sumatoria. Porque la sumatoria, digamos, los 6 términos de la sumatoria quedan absorbidos si escribo a este multiplete. Ahora, si yo veo esto de esta manera, a lo que van a llegar es a que es bastante evidente de que este lagrangiano es invariante ante SU6 de sabor. ¿Bien? Y si los quarks tienen la misma masa, por eso, la misma masa, podemos agregar este término. ¿Sí? M por phi techo phi. Y en ese caso, donde los 6 quarks tienen la misma masa, digamos este término, el lagrangiano va a seguir siendo invariante ante SU6. ¿Estamos hasta acá? Entonces, nosotros de este lagrangiano original decimos, bueno, ok, si no, asumimos que no tienen masa, entonces no es necesario agregar un término de masa y demás, podemos formar este multiplete y vemos que el lagrangiano me queda invariante ante SU6 de sabor. ¿Podemos pedirle algo más sobre la masa para no romper esa invarianza? Bueno, sí, podemos pedirle que si tienen todos la misma masa, la invarianza va a seguir siendo.
¿sí? Vamos a seguir teniendo una simetría de SU6. Pero solamente en ese caso. Si yo ya tengo que agregar términos con distinta masa para cada sabor, ya el término de masa me rompe esta simetría. Bien. Bien. Preguntas. ¿Se va entendiendo todo esto? Bueno, sigamos entonces. Bueno, ahora bien, entonces como decía, como cada sabor de quark tiene una masa distinta, ¿sí? O sea, en principio no podemos hacer lo que hicimos, excepto una aproximación, que es la que nosotros usamos, bastante de la mitad de la materia más o menos, que es aproximar que la masa del U, D y el S son muy parecidas, pero claramente son distintas a la del quark C, B y T. ¿Sí? Entonces, si tenemos esta aproximación, podemos entonces escribir el lagrangiano de esta manera. Bien, donde acá este phi ahora no está compuesto de 6 espinoles, sino de 3, el de U, D y S. Y después, bueno, tenemos la sumatoria de los otros tres términos. Agregamos el término de masa, que si tiene la misma masa los tres, sería este término, el término de masa asociado al U, D y S. Y acá tenemos también la sumatoria del C, B y T. Entonces, esta simetría, ¿sí?, aproximada de SU3, pero acá hay que empezar a tener cuidado de qué clase de simetría estamos hablando. O sea, esta es una simetría SU3 de sabor, ¿sí? Porque estamos aplicándolo al sabor U, D y S. Es aproximada, y en cuanto a la matemática, digamos, es análoga a la simetría exacta SU3 de color. ¿Sí? Entonces acá es una cosa que tienen que tener bien presente. La simetría de color es exacta, ¿bien? Pero la que estamos usando nosotros de sabor es aproximada. ¿Bien? Y justamente porque es aproximada, pues estamos aproximando las masas. Que esto es lo que nosotros hicimos a partir de la guía 4, si no me equivoco, en el número. Bien, entonces, ¿cuáles son los generadores de estas matrices? Bueno, este phi va a ser a la menos i, alfa a, lambda sobre 2 de phi, donde de vuelta esto es la simetría de SU3 de sabor, y dentro del grupo SU3 vamos a poder, entonces la idea es, dentro de este grupo SU3 de sabor, ¿sí?, podemos encontrar un subgrupo SU2 generado por lambda 1, lambda 2, lambda 3, que rota el doblete UD y deja invariante al estado S. Ese, ¿sí?, es el grupo de isoespín. Bien. Entonces nosotros dentro del SU3 podemos encontrar el subgrupo de isoespín. Bien, entonces todos esos términos, que así como se los definí en función de las cantidades conservadas y demás, ahora lo podemos ver en el sentido de la simetría que está dentro del lagrangiano. Entonces, para que quede la idea, dentro, ¿sí?, de la simetría de sabor que tenemos, podemos tener una simetría aproximada SU3 si suponemos que las masas son iguales del U, D y S. Entonces, dentro de esa simetría SU3, podemos encontrar el subgrupo SU2 que va a rotar el doblete UD y que no es otra cosa que el grupo de isoespín. Bien. Entonces, de vuelta, esto cuando preparen, más que nada, obviamente para el parcial, es necesario que tengan presente, pero sobre todo, para el final, estas cosas quizá un poco más así sutiles, traten de tenerlas presentes, no se las olviden. Bien. ¿Consultas sobre esto? ¿No? ¿No hay consultas? Porque hoy la idea es mostrar un poco esta parte de QCD, dar tiempo para consultas de ustedes que las últimas clases no tuvieron demasiado tiempo para poder hacer consultas, así le dejamos eso, y ya la clase que viene vengamos con la parte del electrodébil. Así que aprovechen para consultar. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo acá... Sí, tengo una preguntita. Va, que no viene mucho al tema porque no lo vamos a ver, pero hay una simetría tipo SU6 o algo así con las 3 generaciones y con los 6 quarks. El problema de eso es que vos podés, a ver, matemáticamente vos podés plantear una simetría de SU6 y podés armar así como nosotros teníamos el octete y el decuplete, y uno puede ir a más dimensiones y tener figuras cada vez más, o sea,
ir a mayores dimensiones, ir armando figuras, ¿sí? Donde vamos a ver todas las partículas ordenadas y demás. El problema de eso es que esa simetría es muy mala. Cuando uno después la quiere aplicar, ¿sí? No te va a servir. ¿Y por qué no te va a servir? Y bueno, porque claramente las masas son tan distintas de los quarks que no te va a servir. Entonces, lo único que uno puede hacer es decir, bueno, planteo la simetría SU3 acá, con estos 3 quarks. Que tampoco es, o sea, muy buena no es, claramente. Pero para ciertos casos uno puede decir que es una simetría aproximada que puede funcionar. Ahora, si solamente después pasamos a la simetría SU2 del U y el D, esa funciona muy bien. Y por eso es que la venimos viendo desde el principio de la materia. Ya desde nuclear hablamos de isospin. Entonces, en ese caso funciona bien plantear SU2. SU3 es aproximada y en algunos casos tiene sentido a plantearla. Pero ya ir a SU4, SU5 o SU6, tengo entendido que no se hace, o sea, no sé si realmente alguien lo hace más allá bueno, de agarrar y hacer la expansión, pero no sé si sirve de algo. Por lo que tengo entendido no sirve de nada. Bueno, no, pensándolo Simetría. bien, quizás sea con lo que vimos en la teórica de SU2 de... No, Claro, eso 6 es algo que dije yo, que tipo se me ocurrió porque como hay 6 quarks, dije quizás, pero no, o sea, nada. claro. Le No, por estoy eso, o sea, en contestando a principio Ezequiel. como te decía, uno lo podría plantear y ver cómo queda una simetría de SU6, pero a fines prácticos no sirve. Porque la diferencia de masas es tan grande que es una muy mala aproximación. Y estoy viendo acá en el chat que preguntan en qué le sigue teniendo simetría de SU6 que transforman como queremos. Sí, porque la idea es aplicarle los generadores a la transformación y de que sea una simetría. El tema es que cuando yo dije que tiene simetría de SU6, yo aclaré bien en qué casos pasa eso, ¿sí? O sea, fíjense que, qué bueno pasé, ¿no? O sea, eso va a ser solamente, ¿dónde era? Acá. Claro, solamente, sí, o los quarks no tienen masa, o si tienen la misma masa. Ahí sí tenemos una simetría de SU6, pero solamente en esos casos que claramente no es lo que pasa cuando vamos y medimos. ¿Sí? Entonces, esto es como el caso más sencillo, es que no tienen masa. Si queremos agregar masa y tienen toda la misma masa, bien, no me rompe nada, pero sabemos que eso no pasa, entonces como no pasa, decimos, bueno, a ver, ¿y cómo son las masas? Bueno, son muy distintas todas entre sí. Solamente son parecidas entre los primeros. Entonces, bueno, uno dice, bueno, tomo una aproximación de los primeros 3, o si no, una mejor aproximación de los primeros solamente 2. Es como para que vean cómo uno puede ir desde 2 puntos, ¿no? Diferentes. Porque, como les decía, cuando arrancamos la materia de nuclear, ya se vio que había una simetría que se llamó isospin, y que ahora nosotros sabemos que está asociado al quark U y el D. Y después, bueno, se extendió un poco hacia SU3. Pero uno también puede ir desde el otro lado, que es, bueno, desde lagrangiano, ir pidiendo la simetría más general, que sea SU6, y después lo llevamos a lo que sabemos que es esto, ¿sí? Pero tengan bien presente cuándo vale cada caso. O sea, si nosotros queremos meter las masas, eso rompe toda la simetría de SU6. ¿Sí? ¿Alguna duda más sobre esto? Una pregunta. Entonces hay procesos que violen isospin y extrañeza. O sea, eso va a depender de cuál es la interacción. ¿Sí? Y vamos a ver de que sí, o sea, estañeza, vamos a ver que se viola y demás. Eso ahora después lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero en principio, nosotros ya vimos que hay los procesos que se conserva y que no se conserva, y va a estar asociado a esta conservación. ¿Sí? O sea, fíjate que acá, estañeza, por ejemplo, es cantidad de S menos anti-S. Si yo tengo un proceso donde un S pasa a ser un D o un U, ¿sí? O sea, cambia el quark, esto ya no se va a conservar, claramente. Eso está relacionado también un poco con lo que vieron hoy con Gustavo, ¿sí? Del mixing de quarks. Claro. Pero bueno, ahora igual lo vamos a ir viendo todo eso, así que ya Gracias. solamente retengan eso de ver qué se conserva y qué no, y lo vamos a ver. Pero por ejemplo, a ver, yo acá había planteado un par de procesos como para que vean cómo podemos usar estas interacciones de QCD
Y un poco acá, o sea, traté como de que hagan un poco el link con las primeras guías, porque a veces parece como que las primeras guías salen un poco de la nada algunas cosas. Entonces, me gustaría como que traten de ir volviendo hacia las primeras guías para entender lo que hicieron antes. Entonces, yo creo que con ustedes, en la guía 3 habíamos visto muchos procesos, ¿sí? Que habíamos dicho, bueno, por la fuerza fuerte asumimos que este proceso se cumple y bueno, analizamos que la conservación dice fin y demás. Entonces ahora lo que quería es que lo veamos a nivel de diagrama de Feynman, ¿sí? Y ver cómo se puede armar. Entonces fíjense, por ejemplo, este de acá, ¿no? Tenemos el pión protón, acá on y acá la sigma. Si ustedes van y se fijan cuáles son los términos, ¿sí?, que componen cada una de estas partículas, van a ver que el pión es anti-UD, protón es UD, acá el K0 es anti-SD y el sigma es UDS. Entonces, si nosotros queremos armar el diagrama, lo que hace es acomoda, ¿sí?, los quarks y hay que empezar a pensar un poco cuáles son los vértices permitidos. Entonces, con lo que solamente vimos nosotros ahora, acá, de QCD, ¿cuáles son las posibilidades que podemos hacer? ¿Sí? Es, por ejemplo, unir un U con un anti-U. Y eso me forma un gluón. Y ese gluón me da un S anti-S. Por ejemplo, esto de una, por lo general, puede que no salga, pero si piensan un poco cuáles son las posibilidades, suele más o menos salir para que encuentren cómo escribir el diagrama de Feynman. Entonces, si planteamos eso, fíjense, el D no hace nada, ¿sí? Entonces, así como está como partícula inicial, va hacia el final, este U y este D lo mismo, no hace nada, y solamente la interacción está acá en el medio. Entonces ahora empezamos a volver a ver cómo repartir esos quarks para formar los variones o mesones que tenemos en estado final. Entonces, el D y el anti se forman el kaón, y estos tres el sigma. Bien. Entonces, se entiende cómo usé los vértices que vimos de QCD. En principio, los vértices de QCD son fáciles porque no cambia el sabor y me da un gluón, y con el gluón me puedo formar cualquier otro sabor, con lo cual en ese sentido son vértices muy fáciles de usar. No hay nada muy complicado. Bien. ¿Qué otro ejemplo? Delta. Delta menos me da neutrón, ion. Delta menos es DDD, neutrón es UDD, ion D anti-U. Y acá una forma es esta, es decir, bueno, estos dos D siguen de largo hasta el final. Y este D emite un gluón. Y este gluón que emite se convierte en un U anti-U. El D de U me forma el neutrón y el D con el anti-U el pión. Listo. Este es un posible diagrama de Feynman, ¿sí?, entre muchos otros, que me explica esta interacción. Entonces, siempre cuando uno, bueno, no siempre, pero por lo menos ahora, en esta parte que nosotros estamos diciendo, veamos esta interacción, cómo podemos armar un diagrama de Feynman solamente con la fuerza fuerte, este es uno de los diagramas. Y como decía, la fuerza fuerte en particular es fácil los vértices porque solamente emiten gluones, no cambia el sabor, es como muy sencillo, no hay mucho que pensar, por así decir, para armar esto. Solamente hay que darse cuenta cuáles son los quarks que necesitamos. Acá tengo solamente D, acá tengo un D y un anti-U, un U y un anti-U. Y bueno, me emito un gluón y ese gluón me va a formar los dos que estoy necesitando. ¿Sí? Y fíjense, otra cosa acá no la anoté, pero fíjense que tengo conservación de quarks. ¿Sí? Al principio acá que tengo 3 quarks D. Y al final, ¿cuánto tengo? Tengo también 3 quarks P. Al principio no tengo ningún quark U, ni anti-U. Y al final tengo un U y un anti-U. O sea que se restan, si yo quiero ver la conservación de las cantidades. Con lo cual tengo 0 al principio y 0 al final. Con lo cual, si yo no sabía si era posible encontrar un diagrama, con ese chequeo puedo saber de que voy a tener que encontrar un diagrama. O sea, tendría que poder encontrarlo. Y acá les anoté un diagrama que sea un poquito más complicado, pero para que vean cómo se puede llegar a formar. Es simplemente un escáter en sí, protón-protón. Protón-protón a protón-protón. Uno siempre se la puede complicar agregando muchos vértices. Entonces acá le muestro un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá, entra el D. Entra el D, emite un gluón. Como la fuerza fuerte no cambia sabor, sigue como D. Este U, acá me emite un gluón y sigue como U. Este U emite un gluón. Emite o absorbe el gluón que emitió el de arriba. Bien. Este U de acá emite un gluón para abajo. Bien. O sea, acuérdense una cosa, cuando yo acá pongo las flechas, las líneas verticales,
Yo te les había contado que uno suele poner eso cuando es indistinto, ¿sí? Porque los dos casos son posibles, que emita o absorba. ¿Sí? O sea, si yo lo hubiese puesto más para este lado, uno que pensaría, bueno, acá emito un gluón, bueno, en el caso este, ¿no? Por ejemplo, con el gluón. Si este gluón hubiese estado para allá, significa como que lo emito, si está para acá, significa que lo absorbo. Bueno, eso es un tema de convención, y como los dos casos son posibles, se pone vertical para entender que contemplo las dos posibilidades. Entonces, este gluón de acá se une con este sigue como un U, este D no hace nada y va hasta el final, y este D de acá interactúa mediante este gluón, y también acá, y se va hasta el final. Este es un diagrama, y si yo estoy analizando scattering protón-protón, voy a tener que contemplar esta clase de interacciones. ¿Sí? Entonces, así como armé este a infinitos, pero solamente lo puse como para que vean cómo uno puede empezar a hacer un montón de interacciones entre partículas mediante la fuerza fuerte, que por qué uno puede hacer este tipo de interacciones. Y bueno, como no cambia el sabor, es muy fácil. Emite un gluón, lo absorbe otra partícula y listo. Entonces, con esto que vimos, ya pueden hacer los primeros 3 ejercicios, ¿sí? De la guía. Y estaría bueno que traten realmente de hacerlo para la clase que viene, así van a entender mucho mejor la parte electrodébil, que la parte electrodébil es más compleja. ¿Sí? Son más complejas las interacciones, pues ya tenemos 2 miradores y demás, así que no es tan fácil como la parte de QCD. Entonces traten de hacer los primeros 3 ejercicios para la clase que viene, así esto pueden entenderlo mucho mejor. Y bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto que vi? Bueno, entonces, como no hay preguntas... Matías, Sí. discúlpame. Cuando mirás el diagrama de Feynman en función del sabor, no tenés en cuenta las matrices lambda, ¿no? Vos decís, es que en realidad no, porque como cada quark que yo puse acá puede tener cualquiera de los 3 sabores, de los 3 colores, si yo quiero hacer la cuenta detallada, tengo que tener en cuenta el color, pero nosotros no lo vamos a meter a ese nivel de detalle. ¿Sí? Porque la parte de color, en el fondo lo que va a aportar es... O sea, en el fondo lo que aporta es un factor sí, asociado al color por lo general, para estos procesos medio así generales que estamos viendo nosotros. Entonces, no nos metemos en eso, pero si vos querés hacer análisis a nivel del color, claro, ahí hay que tener en cuenta las matrices, porque este quark D, si es un quark D rojo, bueno, cuando emita este gluón no va a ser cualquier gluón, va a ser el gluón asociado a que yo tenía un quark D rojo. ¿Sí? Y lo mismo con cualquiera de estas otras. Pero nosotros no nos vamos a meter a ese nivel. Nosotros lo que vamos a ver es, bueno, cómo son las interacciones de un quark D. Punto. ¿Sí? Pero por eso, yo lo que quería es que tengan, que tengan presente esas cosas. Que ustedes cuando vean que tenemos un quark D y se emite un gluón, bueno, este quark D va a tener un color asociado, que aunque uno no lo explícito, porque uno no va a querer ver un cierto caso de quark D de cierto color, sino que estamos hablando de un quark D en general, no lo escribe, pero es importante que ustedes sepan eso, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros salemos de un quark de un cierto sabor, también va a tener un color definido en principio. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, como le dije un poco al principio, esta clase no es muy larga, porque o sea, no da el tiempo para que también veamos la parte electrodébil en una sola clase, así que viene bien para que podamos hacer consultas. Así que si no hay preguntas sobre la clase en sí, podemos, si te parece, Matías, cortar la grabación y pasamos a consultas. Matías, si estás ahí o no estás.